En las venas palpitantes de la Ciudad de México, donde el asfalto caliente separa los mundos de manera implacable, la vida se desarrollaba en dos ritmos distintos. Por un lado, el brillo dorado del restaurante, la Sopa de Oro, con sus ventanas impecables reflejando el éxito y la abundancia, exhalaba un aroma a caldo sustancioso y cilantro fresco que se mezclaba con el aire, una promesa de consuelo inalcanzable para muchos. Al otro lado de la acera, en la sombra de los imponentes edificios, existía un universo paralelo, un laberinto de callejones y conventillos donde la supervivencia era la única meta diaria. Era en ese mundo gris donde vivía Miguel, un niño de apenas 8 años, cuyos pequeños hombros cargaban un peso demasiado grande para su edad y cuyos ojos de un castaño profundo ya habían perdido el brillo inocente de la infancia, reemplazado por una seriedad preocupada y precoz que lo hacía parecer un viejo en un cuerpo de niño. La única ancla de Miguel en este mundo inestable era Sofía, su hermana de 6 años. Ella era su sol, su responsabilidad y en aquel momento su mayor angustia. En una habitación minúscula y húmeda, en el fondo de un ruidoso conventillo, Sofía temblaba bajo una manta delgada y raída, su piel ardiendo en fiebre. Sus labios agrietados susurraban delirios, formando una única palabra que perforaba el corazón de Miguel como un cuchillo. Sopa. Cada gemido febril de su hermana era un recordatorio de su impotencia, del estómago vacío y de la completa ausencia de recursos. No tenía ni un solo peso en el bolsillo, ni comida guardada, solo la desesperación creciente de ver a la pequeña luz de su vida apagarse lentamente, consumida por la enfermedad que no sabía cómo combatir, sintiéndose el guardián más inútil del mundo. Mientras tanto, al otro lado de la calle, reinaba el señor Vargas, el propietario de la Sopa de Oro. Un hombre de mediana edad, con un traje siempre impecablemente planchado y un ceño de desdén permanentemente grabado entre las cejas. Para él el mundo era un escenario, y su restaurante el decorado perfecto que había construido. Su obsesión por la apariencia y la reputación del establecimiento era legendaria. Veía la pobreza no como una condición humana, sino como una plaga visual, una suciedad que amenazaba con manchar la imagen de prosperidad que vendía a sus clientes adinerados. Cada mendigo en la acera, cada niño con la cara sucia que osaba mirar hacia adentro, era una afrenta personal, un enemigo a ser combatido con el más frío y cortante desprecio. El contraste entre los dos mundos era absoluto, una herida abierta en el corazón de la ciudad. Dentro del restaurante, la luz era cálida y amarillenta. El sonido era de cubiertos de plata tintineando contra platos de porcelana y conversaciones ahogadas por una suave música clásica. Los clientes, envueltos en sus abrigos caros, saboreaban sus comidas sin echar un segundo vistazo al exterior. Para ellos, la acera era solo un paisaje a mínime sin ser ignorado. Para Miguel, esa misma acera era su hogar, un campo de batalla frío y duro. El calor que emanaba del restaurante era una tortura, el olor de la comida, una promesa cruel. La pared de cristal que los separaba era más que una barrera física, era un símbolo del inmenso e infranqueable muro social que definía sus realidades. Miguel sentía el frío del concreto subir por sus zapatos gastados, pero lo que realmente lo helaba era el miedo. La imagen de Sofía, pequeña y frágil, dominaba sus pensamientos. Recordaba su sonrisa, ahora reemplazada por una mueca de dolor. La responsabilidad de protegerla, dejada por su madre antes de desaparecer, pesaba sobre él como una roca. Era el hombre de la casa, un título que sonaba como una broma amarga para un niño que apenas alcanzaba el mostrador de la panadería. El hambre rugía en su propio estómago, pero la ignoraba. Toda su existencia estaba concentrada en un único objetivo: conseguir algo caliente, algo nutritivo, algo que pudiera calmar los delirios de su hermana y quizás, solo quizás, devolver un poco de color a sus pálidas mejillas. Desde su trono detrás de la caja registradora, el señor Vargas inspeccionaba su dominio con una mirada de águila. Se ajustó la corbata, irritado con un camarero que había dejado caer una gota de agua en la bandeja. La perfección era lo mínimo que exigía. Su mente, ocupada con márgenes de ganancia,
y la reserva de un cliente importante, no tenía espacio para la compasión. Veía a los niños de la calle, no como niños, sino como pequeños oportunistas, actores infantiles en un melodrama barato para conseguir limosnas. Se enorgullecía de su política de tolerancia cero, creyendo que la firmeza era el único lenguaje que esa gente entendía. Su coraza de arrogancia era tan gruesa que le impedía ver la humanidad en los ojos de aquellos a quienes tanto despreciaba. Un escudo contra cualquier emoción que pudiera manchar su visión del mundo. Cada minuto que pasaba era una tortura para Miguel. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que parecían burlarse de la oscuridad que se instalaba en su corazón. La voz de Sofía, pidiendo sopa, resonaba en su mente, cada vez más fuerte, más urgente. Miró sus manos pequeñas y sucias, luego la reluciente puerta de cristal de la sopa de oro. El miedo era paralizante, un nudo en la garganta que le impedía respirar. Sabía lo que hombres como el señor Vargas pensaban de niños como él, pero el amor por su hermana era una fuerza mayor que cualquier miedo, una llama obstinada que se negaba a apagarse. Necesitaba intentarlo. Por Sofía, enfrentaría cualquier humillación. La decisión se solidificó en su pecho, con el corazón martillando contra sus costillas como un tambor de guerra. Miguel se levantó. Cada paso hacia la entrada del restaurante era una batalla contra el deseo de huir y esconderse. Respiró hondo, el aire frío de la noche llenando sus pulmones, y empujó la pesada puerta de cristal. El sonido de una pequeña campana anunció su entrada, y por un instante, el zumbido de las conversaciones y el tintineo de los cubiertos cesaron. Todos los ojos se volvieron hacia la pequeña figura desaliñada parada en la entrada. Un ángel sucio invadiendo un paraíso que claramente no le pertenecía. En ese momento, dos mundos colisionaron, y el silencio que se instaló fue el presagio de la tormenta que estaba por venir. Si crees que el coraje de un niño puede mover montañas y que un acto de desesperación puede ser el inicio de un milagro, quédate conmigo hasta el final de esta conmovedora historia. Comenta aquí abajo desde qué ciudad nos estás viendo y descubramos juntos si la pequeña llama de esperanza de Miguel logrará romper el muro de frialdad e indiferencia que lo rodea, porque lo que sucede a continuación pondrá a prueba los límites de la compasión y la crueldad humana de una forma que nadie podría prever. El aire cálido y perfumado de la sopa de oro envolvió a Miguel como un abrazo, traicionero en el instante en que cruzó el umbral. El contraste con el frío de la calle era tan abrupto que por un segundo se sintió mareado. El olor a especias, a pan fresco y a caldos, cocinándose lentamente por horas, invadió sus fosas nasales, despertando un hambre tan violenta que su estómago se contrajo dolorosamente. Era el olor de la vida, del confort, de todo lo que él y su hermana no tenían. Aquel aroma era una promesa de paraíso, pero para Miguel, que entraba allí como un intruso, parecía más un juicio, un recordatorio cruel de su lugar en el mundo, haciendo de cada paso adelante una prueba de coraje y desesperación. Instantáneamente, un silencio incómodo se extendió por el salón. Las conversaciones cesaron, los cubiertos se detuvieron a medio camino de la boca. Decenas de ojos se volvieron hacia él, una oleada de miradas que lo examinaban de la cabeza a los pies. Eran miradas de curiosidad, de lástima, de irritación. Se sintió como un insecto bajo una lupa, cada rasgadura en su ropa, cada mancha de suciedad en su rostro, expuesta y juzgada por todos. Encogió los hombros instintivamente, deseando poder volverse invisible, desaparecer en la suave alfombra que sus pies sucios ni siquiera parecían dignos de tocar. La hostilidad silenciosa del ambiente era casi tan intimidante como el hambre que lo había llevado hasta allí. La distancia entre la puerta y el mostrador donde estaba el señor Vargas pareció estirarse, transformándose en una caminata interminable bajo los focos de la desaprobación. Miguel mantuvo los ojos fijos en el suelo, contando las rayas del piso de madera, mientras las voces en su cabeza le gritaban que huyera. Pero la imagen de Sofía, pálida y temblorosa, se superpuso a todo. Ensayaba las palabras en su mente.
Una súplica simple y honesta que esperaba que pudiera atravesar la barrera de indiferencia de aquel hombre. Cada paso era una pequeña victoria contra el pánico, impulsado únicamente por la fuerza de su amor fraternal, una fuerza que apenas sabía que poseía. Finalmente, se detuvo frente al imponente mostrador de madera oscura. Levantó el rostro y miró al señor Vargas. Su voz salió como un susurro, frágil y tembloroso, casi inaudible en medio del lujo del lugar. «Señor», comenzó, tragando saliva para humedecer su garganta. «Por favor, señor, mi hermanita está muy enferma. Está ardiendo en fiebre y no ha comido nada en días. Ella solo pide una sopa». Las palabras salieron atropelladas, cargadas con todo el peso de su angustia, una humilde ofrenda de su verdad, con la esperanza de encontrar una pizca de compasión en el corazón de aquel hombre. El señor Vargas, que pulía una copa con un paño blanco, ni siquiera levantó la mirada. Solo hizo un gesto displicente con la mano, como si espantara una mosca. «Fuera de aquí, niño. No tengo tiempo para tus historias. Ve a pedir limosna a otro lado». Su voz era un murmullo helado, desprovisto de cualquier emoción, la negativa automática de quien ya estaba cansado de lidiar con lo que consideraba la escoria de la sociedad. Para él, la súplica de Miguel no era más que un ruido de fondo, una inconveniencia que debía ser eliminada rápidamente para que la armonía de su establecimiento se restaurara lo antes posible. Pero Miguel no se movió. La necesidad de ayudar a Sofía era más grande que la humillación. «Es verdad, señor, lo juro». Su voz subió un tono, adquiriendo una urgencia desesperada. «Se llama Sofía, tiene 6 años. Por favor, un platito de sopa, cualquier cosa caliente. Puedo limpiar el suelo, lavar los platos, hago cualquier cosa a cambio». Extendió sus manos pequeñas y sucias sobre el mostrador, un gesto de súplica que revelaba toda su vulnerabilidad, exponiendo su corazón con la esperanza de que aquel hombre finalmente lo viera, no como un problema, sino como un hermano desesperado tratando de salvar a su hermana. Fue entonces cuando el señor Vargas dejó lo que estaba haciendo y finalmente fijó sus ojos en Miguel. Eran ojos fríos, duros como la piedra, sin un rastro de empatía. Una sonrisa de desdén se formó en sus labios. Se inclinó sobre el mostrador, su voz ahora alta y clara para que todos los clientes pudieran oír. «Las historias conmovedoras no llenan el estómago, pequeño ladrón. Conozco a los de tu tipo. Inventan hermanas enfermas, madres moribundas, todo para conseguir unas monedas. Pero aquí no. Este es un lugar decente, para gente decente». Cada palabra era un golpe, una acusación pública que transformaba la desesperación de Miguel en una farsa. La humillación fue total y devastadora. Las risas ahogadas de algunos clientes llegaron a sus oídos, quemándolo como brasas. El señor Vargas rodeó el mostrador, su figura alta e imponente cerniéndose sobre el niño. «Te voy a enseñar a no molestar a mis clientes», gruñó, la falsa cortesía desapareciendo para dar paso a su verdadera naturaleza cruel e impaciente. Agarró el delgado brazo de Miguel con una fuerza desproporcionada, los dedos clavándose en la piel del niño, que soltó un gemido de dolor y sorpresa. El contacto fue violento, inhumano, el de alguien que desecha un objeto indeseado. Arrastrado por el salón, Miguel tropezaba con sus propios pies. Vio los rostros de los clientes desviarse, algunos con una pizca de incomodidad, pero la mayoría con alivio al ver que la desagradable escena llegaba a su fin. Nadie dijo una palabra, nadie intervino. Su silencio era una forma de complicidad, una aprobación tácita de la crueldad que presenciaban. Para ellos era solo el dueño del restaurante lidiando con un problema rutinario. Para Miguel era el mundo entero diciéndole que él y su dolor eran invisibles, insignificantes, una basura que debía ser barrida debajo de la alfombra. Con un empujón final, el señor Vargas arrojó a Miguel afuera, a la acera fría y dura. El niño cayó, raspándose las manos y la rodilla en el concreto áspero. La puerta de cristal se cerró con un clic pesado, sellando su exilio. La luz cálida y el sonido de vida del restaurante desaparecieron, reemplazados por el ruido indiferente de la calle y la oscuridad que comenzaba a caer.
lágrimas calientes de dolor, rabia y sobre todo de un profundo desamparo comenzaron a rodar por su rostro sucio. No solo había fracasado en conseguir la sopa, había sido aplastado y la esperanza que lo había llevado hasta allí yacía en pedazos a su lado. Sentado en una mesa discreta en un rincón del restaurante, Alejandro presenció toda la escena. De apariencia sencilla, vestido con una camisa de algodón y pantalones vaqueros, no encajaba en el perfil de los clientes habituales del señor Vargas. Era un hombre que había construido un imperio, pero que nunca había olvidado el sabor amargo de la pobreza. Observó al niño entrar, vio la esperanza en sus ojos, escuchó su súplica temblorosa y sintió la crueldad cortante en la respuesta del dueño. Cada palabra de Vargas, cada gesto de desprecio, golpeó a Alejandro como un puñetazo en el estómago, pues no veía solo a un niño siendo humillado, se veía a sí mismo décadas atrás. La escena despertó en Alejandro recuerdos que mantenía encerrados bajo 7 llaves, recuerdos de su propia infancia, de noches en que el hambre era un dolor físico, de puertas que se cerraron en su cara, de miradas de desprecio que lo hicieron sentir pequeño y sin valor. La arrogancia del señor Vargas no era solo una falta de educación, era la personificación de la injusticia que había luchado toda su vida por superar. Una furia fría y controlada comenzó a recorrer su espina dorsal. Sabía, con una certeza visceral, que no podía simplemente terminar su comida e irse. Aquel momento pedía una respuesta. Miró a su alrededor, a los otros clientes. La mayoría ya había reanudado sus conversaciones. El pequeño drama del niño de la calle rápidamente olvidado. Algunos parecían genuinamente incómodos, pero sus miradas se fijaban en sus platos, en sus copas de vino, en cualquier lugar que no fuera la puerta por la que el niño había sido expulsado. La indiferencia colectiva era para Alejandro tan impactante como la crueldad de Vargas. Era la prueba de que la mayor barrera entre los mundos no era el dinero, sino la falta de empatía, la elección deliberada de no ver, de no preocuparse por el sufrimiento ajeno. La ira de Alejandro no era impulsiva, era una ira calculada, la ira de un hombre que aprendió a transformar las emociones en acciones. Vio en el señor Vargas la personificación de la arrogancia ciega, un hombre tan embriagado por su pequeño reino de lujo que había olvidado lo que significaba ser humano. No sintió ganas de gritar o de confrontarlo allí, frente a todos. Eso sería un espectáculo vacío. Quería hacer algo más significativo, algo que no solo ayudara al niño, sino que también le enseñara una lección a aquel hombre que se consideraba superior a todos. Con una calma que contrastaba con la tormenta en su interior, Alejandro hizo una seña discreta al camarero. Pidió la cuenta, su mente ya trazando un plan. No sabía exactamente qué haría, pero conocía el primer paso. Necesitaba encontrar a ese niño. Necesitaba mirarlo a los ojos y decirle que no era invisible, que su dolor importaba. Sentía una conexión inexplicable con aquel niño, una deuda con su propio pasado que necesitaba ser saldada. Aquello ya no era una cena casual, se había convertido en una misión. Dejando una generosa propina en la mesa por pura costumbre, se levantó y caminó hacia la salida. Sus movimientos eran deliberados, su rostro una máscara de neutralidad que ocultaba la determinación en su mirada. Al pasar junto al señor Vargas, que ya había vuelto a pulir sus copas con aire de triunfo, sus miradas se cruzaron por un breve segundo. Vargas le hizo un cortés asentimiento con la cabeza, la falsa sonrisa de un anfitrión satisfecho. Alejandro solo lo miró, una mirada fría y penetrante que hizo que la sonrisa de Vargas vacilara por un instante, sin entender por qué. Entonces, Alejandro salió a la noche para encontrar al niño y cambiar el curso de aquella historia. La calle estaba más oscura ahora y el aire más frío. Alejandro miró a ambos lados, buscando la pequeña figura. No la vio de inmediato. La desesperación amenazó con apoderarse de él. ¿Y si el niño había huido, desaparecido en la inmensidad de la ciudad? Pero entonces lo oyó, un sonido bajo, casi imperceptible, proveniente de un callejón oscuro y estrecho entre el restaurante y el edificio vecino. Eran sollozos, sollozos contenidos,
pero profundos. El sonido de un corazón roto. Siguió el sonido y lo encontró. Miguel estaba acurrucado en el suelo, abrazando sus propias rodillas, su pequeño cuerpo temblando incontrolablemente. Alejandro se acercó despacio, con el cuidado de quien se acerca a un animal herido. No quería asustarlo. Su sombra lo alcanzó primero, y Miguel se encogió aún más, como si esperara otro golpe. «Oye», dijo Alejandro, su voz suave y tranquila, sin ningún rastro de lástima, solo de respeto. «Todo está bien, no voy a hacerte daño». Mantuvo una distancia segura, dándole al niño espacio para respirar, para ver que no representaba una amenaza. Sabía que la confianza de Miguel en el mundo de los adultos acababa de ser brutalmente destrozada. Al oír la voz amable, Miguel levantó su rostro mojado de lágrimas. Sus ojos estaban rojos e hinchados, y el miedo inicial dio paso a una desconfianza cautelosa. No dijo nada, solo observó a aquel extraño con la respiración contenida. ¿Quién era? ¿Otro cliente? ¿Del restaurante que venía a regañarlo? La última hora le había enseñado que la bondad era una moneda rara, y él no tenía ninguna para cambiar. Se preparó para lo peor, el cuerpo tenso, listo para correr a la menor señal de peligro, protegiendo los restos de su dignidad herida. Para romper la barrera del miedo, Alejandro se arrodilló, poniéndose al mismo nivel que el niño. El simple gesto cambió toda la dinámica, eliminando la postura de autoridad. «Vi lo que pasó ahí dentro», dijo, mirando directamente a los ojos de Miguel. «Ese hombre fue cruel, y estaba completamente equivocado. Fuiste muy valiente». Aquellas palabras fueron como un bálsamo en la herida abierta de Miguel. No era lástima, era validación. Alguien lo había visto, alguien lo había entendido. La simple afirmación de su valentía hizo más por restaurar su humanidad de lo que cualquier limosna jamás podría hacer. Viendo que el niño se relajaba un poco, Alejandro continuó, su voz manteniendo el mismo tono amable. «Hablaste de tu hermana, Sofía. Todavía está esperando la sopa, ¿verdad?» La mención del nombre de Sofía hizo que los ojos de Miguel se llenaran de lágrimas de nuevo, pero esta vez la razón era diferente. Aquel hombre recordaba su nombre. En medio de toda la humillación, ese detalle, esa pequeña prueba de que alguien había escuchado, significaba el mundo. Asintió en silencio, incapaz de hablar, el nudo en su garganta apretándose con una mezcla de tristeza y una nueva y frágil esperanza. Aún, de rodillas, Alejandro sonrió un poco, una sonrisa genuina y cálida. «Entonces, ¿qué te parece si hacemos lo siguiente?», propuso. «Vamos a volver allí, no para pedir, sino para comprar. Vamos a comprar la mejor y más cara sopa que ese hombre tiene. Y luego, tú y yo se la llevaremos a Sofía. ¿Qué me dices?». La propuesta era tan inesperada, tan absurda en su generosidad, que Miguel se quedó sin reacción. No se trataba solo de la sopa, se trataba de regresar al lugar de su humillación, no como un mendigo, sino como un cliente, para recuperar su dignidad. De vuelta en el restaurante, la entrada de Alejandro con Miguel, justo detrás, causó un murmullo de sorpresa. El señor Vargas, al verlos, se mostró visiblemente confundido e irritado. Antes de que pudiera decir algo, Alejandro se adelantó, su presencia emanando ahora una autoridad tranquila pero incuestionable. «Buenas noches de nuevo», dijo en voz alta y clara. «Quisiera comprar una porción de su mejor sopa para llevar, la más nutritiva. Que tenga, para mi amigo aquí». Puso una mano protectora en el hombro de Miguel, quien se encogió, pero sintió una oleada de seguridad en aquel gesto. Vargas, perplejo, solo asintió y dio la orden a la cocina, sin entender nada. El camino hasta la casa de Miguel fue silencioso. Alejandro llevaba el envase caliente, cuyo aroma ahora parecía una promesa de curación. Navegaron por las calles mal iluminadas, lejos del brillo de la avenida principal. A cada paso, Alejandro veía la ciudad transformarse, el lujo dando paso a la necesidad cruda. Las fachadas de los edificios se desconchaban, la basura se acumulaba en las esquinas. Observaba a Miguel, que caminaba con una familiaridad sombría por aquel entorno. El niño era un producto de ese lugar, resiliente y frágil al mismo tiempo, y el corazón de Alejandro se encogía a cada paso que daban hacia ese mundo olvidado. Cuando llegaron al conventillo,
el impacto de la realidad fue aún más fuerte para Alejandro. El olor a moho y a pobreza flotaba en el aire. El sonido de llantos de bebé y discusiones ahogadas venía de otras puertas. Miguel lo guió por un pasillo oscuro y húmedo hasta una pequeña habitación en el fondo. La puerta se abrió con un chirrido, revelando un espacio que no era mucho más grande que un armario, con un colchón delgado en el suelo y casi ningún mueble. La oscuridad era casi total, rota solo por un hilo de luz que entraba por una ventana minúscula y sucia cerca del techo. Y entonces la vio. En el colchón cubierta por una tela delgada estaba Sofía. Su respiración era rápida y superficial, y su piel tenía un brillo febril incluso en la penumbra. Se movía y gemía en voz baja, claramente sufriendo. El estado de la niña era mucho peor de lo que Alejandro había imaginado. El olor a enfermedad en la habitación sofocante era inconfundible. Se acercó y, con delicadeza, le tocó la frente. El calor que emanaba era alarmante, un fuego que consumía a la pequeña por dentro. Comprendió de inmediato que aquello no era una fiebre común. El corazón de Alejandro se heló. La sopa, que llevaba como un trofeo de dignidad, pareció de repente inútil, una solución demasiado pequeña para un problema tan grande. Aquella niña no solo necesitaba comida, necesitaba ayuda médica, y la necesitaba urgentemente. Mirando el rostro aterrorizado de Miguel, que observaba a su hermana con los ojos llenos de pánico, Alejandro supo que su misión esa noche acababa de cambiar drásticamente. La compasión lo había llevado hasta allí, pero ahora la responsabilidad exigía una acción mucho más decisiva e inmediata. En ese instante, todo su poder e influencia, que raramente usaba para fines personales, se convirtieron en su herramienta más importante. Sacó su teléfono móvil, un aparato moderno que parecía un objeto de otro planeta en aquella miserable habitación. Miguel lo observó, sin entender. «No te preocupes, campeón», dijo Alejandro, su voz firme y llena de una nueva autoridad. «Conozco a un amigo, Scu, un excelente médico. Está viniendo para acá ahora mismo para cuidar de tu hermana». El niño no podía procesar la información. La idea de un médico viniendo hasta allí era tan fantástica como un cuento de hadas. Miguel solo observaba, con los ojos muy abiertos, mientras el extraño hablaba por teléfono en un tono bajo pero urgente, dando órdenes y direcciones. Una pequeña luz de esperanza, más real y poderosa que nunca, comenzó a brillar dentro de su pecho cansado. Por primera vez en mucho tiempo, ya no estaba solo en su batalla. La llegada de un médico particular a aquel rincón olvidado de la ciudad sería un pequeño milagro. Pero lo que aquel hombre sencillo no sabía era que la verdadera cura no vendría solo del maletín del médico, sino de una pregunta que estaba a punto de hacer. Una pregunta que conectaría su pasado con el presente de Miguel de una forma que cambiaría el destino de todos para siempre. Poco tiempo después, un coche caro y discreto se detuvo en la entrada del conventillo, una aparición tan fuera de lugar que parecía un espejismo. De él descendió un hombre de mediana edad, llevando un maletín de cuero negro, el doctor Ramírez. Era el médico particular de Alejandro, acostumbrado a atender en mansiones y oficinas lujosas. Al seguir a Alejandro por el pasillo oscuro y entrar en la minúscula habitación, su expresión profesional no pudo ocultar un shock momentáneo. Vio a la niña febril, el ambiente insalubre y la pobreza abrumadora. Sin decir una palabra, sin embargo, colocó su maletín en el suelo, se arremangó y su compasión profesional tomó el control, centrándose por completo en la pequeña paciente que luchaba por su vida frente a él. Mientras el médico examinaba a Sofía con gestos rápidos y precisos, midiendo su temperatura y escuchando su respiración con un estetoscopio, Alejandro guió gentilmente a Miguel fuera de la habitación. El espacio era demasiado pequeño para los tres, y el niño observaba cada movimiento del doctor con una ansiedad que lo hacía temblar. Afuera, en el pasillo frío, Alejandro se agachó de nuevo frente a Miguel, poniendo las manos en sus hombros. «Es el mejor, Miguel. Él va a cuidar de tu hermana, te lo prometo». La presencia tranquila y segura del hombre era un ancla para el niño en medio de aquella tormenta de emociones.
Un puerto seguro que no sentía desde hacía mucho, mucho tiempo. Con la crisis inmediata ahora en manos de un profesional, la mente de Alejandro se centró en la cuestión más grande que se cernía sobre aquellos dos niños. Aquel abandono no tenía sentido. Miró a los ojos cansados de Miguel y le hizo la pregunta que debía ser hecha, con la mayor delicadeza que pudo reunir. Miguel, háblame de tus padres. ¿Dónde están? No quería ser invasivo, pero para ayudar de verdad, necesitaba entender la historia completa. Necesitaba saber cómo dos niños tan pequeños habían terminado solos, luchando por sobrevivir en un mundo tan implacable e indiferente. Miguel dudó por un momento, desviando la mirada. Hablar de su madre era como tocar una herida que aún no había cicatrizado. Mi papá se fue hace mucho tiempo. Casi no me acuerdo de él, dijo en voz baja. Pero mamá, ella nunca nos dejaría. Lo prometió. Había una convicción feroz en su voz, la fe inquebrantable de un niño en el amor de su madre. Miró a Alejandro, sus ojos suplicándole que le creyera. Nos amaba más que a nada. Algo tuvo que haber pasado. Ella no nos abandonó. Sé que no. Era la única verdad a la que se aferraba. Animado por la atenta escucha de Alejandro, Miguel continuó. Un recuerdo trajo un brillo momentáneo a sus ojos. Se llama Elena y es la mejor costurera del mundo entero. Describió cómo lograba transformar retazos de tela en vestidos para la muñeca de Sofía, cómo sus manos se movían con rapidez y precisión sobre la máquina de coser. Trabajaba todo el tiempo, día y noche. Decía que estaba juntando dinero para que nos fuéramos de aquí, para tener una habitación con una ventana de verdad donde pudiera entrar el sol. El recuerdo era tan vívido que casi podían sentir el zumbido de la máquina de coser. El nombre Elena, junto con la profesión costurera, encendió una chispa en la mente de Alejandro. Era una coincidencia, probablemente. Miles de mujeres se llamaban Elena y trabajaban en la costura en la Ciudad de México, pero algo en su instinto, una intuición agudizada por los negocios y por la vida, le decía que no lo ignorara. Él era dueño de una de las mayores cadenas de confecciones del país. Cientos de costureras trabajaban para él. Miguel, dijo, su voz un poco más intensa. ¿Sabes a dónde fue a trabajar? ¿Mencionó el nombre de alguna fábrica, alguna empresa? Se sentía como un detective juntando las piezas de un rompecabezas imposible. Miguel frunció el ceño, buscando en sus recuerdos. La información estaba allí, enterrada bajo semanas de miedo y hambre. No me acuerdo del nombre, dijo frustrado, pero ella estaba tan feliz. Decía que era un lugar grande, muy grande, un trabajo de verdad con contrato y todo. Dijo que iba a tener un sueldo fijo y que finalmente iba a poder venir a buscarnos. Nos besó, me dijo que cuidara de Sofía y que volvía pronto. Fue la última vez que la vimos. El recuerdo de aquel último beso, de la promesa en sus ojos, trajo una nueva oleada de dolor al pequeño. Para Alejandro, aquellas palabras fueron la pieza que faltaba. Un empleo formal, una gran fábrica. La posibilidad remota de antes ahora se convertía en una probabilidad alarmante. Un escalofrío recorrió su espina dorsal. ¿Y sí? ¿Y si aquella mujer, madre de aquellos niños que el destino había puesto en su camino, era una de sus empleadas? El pensamiento era tan abrumador, tan cargado de implicaciones, que apenas podía respirar. Cogió el móvil de nuevo. Su mano, generalmente tan firme, temblaba un poco. Había una llamada que tenía que hacer, una verdad que tenía que confirmar, por improbable que pareciera. Roberto, disculpa que te llame a esta hora. Sí, ya, dijo Alejandro al teléfono, su voz baja y tensa, para no molestar al médico. Necesito una información urgente. Verifica en los registros de empleados. ¿Hemos tenido algún accidente laboral recientemente con una costurera llamada Elena? Al otro lado de la línea, su gerente de recursos humanos, Roberto, se sorprendió por la inusual petición, pero comenzó la búsqueda en los sistemas. Para Miguel, aquellos segundos de silencio parecieron una eternidad. Observaba el rostro del hombre, viendo la ansiedad y la esperanza luchar en su expresión, sin tener idea de lo que estaba en juego. La voz de Roberto finalmente regresó, confirmando. Sí, señor Alejandro, Elena Morales sufrió un accidente con una de las máquinas industriales hace casi un mes.
una empleada excelente, una de las más dedicadas que tenemos. Fue llevada al hospital, estuvo en estado grave por un tiempo, incomunicada. Hubo una confusión en los documentos de emergencia. No logramos localizar a la familia. Pamecha. Gerente continuó. Todo su sueldo está retenido esperándola. Ya se está recuperando y lo primero que preguntó fue por sus 2 hijos. Cada palabra confirmaba la increíble verdad. El mundo de Alejandro dio un vuelco. Colgó el teléfono, el shock de la revelación dejándolo mudo por un instante. El destino no solo había cruzado sus caminos, los había entrelazado de una manera profunda e irónica. La madre del niño que había salvado de la crueldad de uno de sus inquilinos era su empleada. Una mujer que se había accidentado trabajando para él, mientras sus hijos pasaban hambre a pocos kilómetros de distancia. Una oleada de culpa, responsabilidad y al mismo tiempo de un inmenso alivio lo invadió. Se arrodilló frente a Miguel, con los ojos llorosos, y sujetó los hombros del niño con firmeza. «Miguel, la encontré», dijo Alejandro, la voz quebrada por la emoción. «Tu madre, Elena, está viva». Le explicó todo de la manera más sencilla que pudo. El accidente, el hospital, la confusión que le impidió contactarlos. No los abandonó, campeón. Nunca se rindió con ustedes. Sufrió un accidente trabajando y estuvo luchando todo el tiempo para volver a casa contigo y con Sofía. La verdad, finalmente revelada, flotó en el aire, poderosa y transformadora, lista para sanar la herida más profunda en el corazón de aquel niño. La fe de Miguel en su madre había sido justificada de la manera más milagrosa posible. La noticia golpeó a Miguel con la fuerza de una ola. Su madre estaba viva. Su madre no los había abandonado. El peso abrumador que cargaba en su pecho, la piedra de angustia y responsabilidad, simplemente se desintegró. Las piernas del niño cedieron y se habría caído si Alejandro no lo hubiera sostenido. Se aferró al hombre que había cambiado su destino y lloró como no había llorado en meses. No eran lágrimas de tristeza o miedo, sino de alivio puro y catártico. Era la liberación de una carga que ningún niño debería llevar jamás. En ese momento, en el pasillo oscuro de un conventillo olvidado, Miguel pudo finalmente volver a ser solo un niño de 8 años, cuyo mundo acababa de ser milagrosamente reparado por la compasión de un extraño. Poco después, el doctor Ramírez salió de la habitación con una expresión seria pero tranquilizadora. La fiebre ha cedido con la medicación. Está deshidratada y débil, pero se pondrá bien. Necesita ir a un hospital para rehidratarse y hacerse pruebas. Sin dudarlo, Alejandro lo organizó todo. En su coche, llevó a los 2 niños al mismo hospital privado donde Elena se estaba recuperando. Durante el trayecto, Miguel sostenía la manita dormida de Sofía, que respiraba tranquilamente por primera vez en días. Miraba las luces de la ciudad pasar por la ventana, pero ahora ya no parecían hostiles y distantes. Parecían promesas de un futuro brillante que horas antes ni siquiera se habría atrevido a soñar que pudiera existir. El reencuentro fue uno de los momentos más emocionantes que las paredes de aquel hospital habían presenciado. Alejandro habló con el equipo médico y preparó a Elena para la sorpresa. Cuando Miguel entró en la habitación, empujando la silla de ruedas con Sofía dormida, los ojos de Elena se llenaron de lágrimas. «Mis hijos», susurró, la voz ronca por la emoción y el tiempo de silencio forzado. Miguel corrió a sus brazos y se abrazaron con una fuerza que contenía semanas de añoranza, miedo y amor desesperado. Eran 3 partes de una misma alma, finalmente reunidas, protegidas del mundo, cruel que había intentado separarlos, formando un círculo de amor inquebrantable. Algunas semanas después, la vida de la familia Morales era irreconocible. Gracias a Alejandro, que se sentía eternamente responsable y conectado a ellos, ahora vivían en un apartamento limpio y soleado, con ventanas que daban a un pequeño parque. Elena, totalmente recuperada, tenía un nuevo empleo en uno de los mejores talleres de diseño de Alejandro, donde su talento era celebrado. Sofía, sana y sonrosada, llenaba la casa de risas, y Miguel, libre de su carga, asistía a la escuela por primera vez, con una mochila en la espalda y una sonrisa en el rostro.
Alejandro se había convertido en una figura constante en sus vidas, un tío, un protector, un ángel de la guarda que les devolvió no solo la seguridad, sino la esperanza. Con la familia de Elena a salvo y feliz, Alejandro sabía que quedaba un último capítulo por escribir en esa historia. Volvió a la Sopa de Oro. Esta vez no entró como un cliente discreto, sino con la postura de quien es el dueño del lugar. El señor Vargas lo reconoció de inmediato y se acercó con una sonrisa untuosa, visiblemente curioso por lo que aquel misterioso cliente quería. «Señor, qué placer volver a verlo. A su amigo, ¿le gustó la sopa que se llevó el otro día?», preguntó, tratando de sonar solícito, pero con los ojos llenos de desconfianza, sin tener idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre su cabeza. Alejandro lo encaró, su rostro una máscara de fría serenidad que no ocultaba la decepción en su mirada. «La sopa estaba buena, señor Vargas, pero no estoy aquí para hablar de comida», dijo, su voz tranquila pero cortante. «Estoy aquí para hablar del inmueble que usted ocupa, sobre el contrato de alquiler que firma todos los meses». La sonrisa de Vargas vaciló, y entonces Alejandro pronunció las palabras que hicieron que el suelo desapareciera bajo los pies del arrogante hombre. «Mi nombre es Alejandro Garza, y yo soy el Untusiconina, propietario de este edificio, y de varios otros en esta calle». El shock en el rostro de Vargas fue total, su arrogancia deshaciéndose como humo. El miedo se apoderó de la expresión del dueño del restaurante. Empezó a balbucear excusas, a intentar justificarse, pero Alejandro lo silenció con un gesto. «Podría romper su contrato de alquiler ahora mismo, señor Vargas. Podría asegurarme de que nunca más abriera un negocio en esta ciudad. Lo que usted le hizo a ese niño, Miguel, fue más que crueldad. Fue un acto de inhumanidad». Hizo una pausa dejando que el peso de sus palabras se asentara. «Pero no voy a hacer eso. En lugar de un castigo, le voy a ofrecer una oportunidad de redención, de aprender qué es la compasión». La condición era simple e innegociable. «Usted continuará con su restaurante», explicó Alejandro, «pero a partir de hoy, una parte de sus ganancias será reinvertida. Todos los días, a la hora del almuerzo y de la cena, la puerta de la Sopa de Oro estará abierta para los niños de la calle. Les servirá a ellos la misma sopa caliente y nutritiva que sirve a sus clientes ricos. Sin preguntas, sin humillación. Los alimentará y los tratará con la dignidad que usted le negó a aquel niño». Era una sentencia, pero también una lección. Vargas, acorralado y humillado, no tuvo más opción que aceptar, con la cabeza gacha en señal de derrota. Meses después, quien pasara frente al restaurante vería una escena impensable. El señor Vargas, con el delantal ahora manchado y el rostro marcado por un cansancio que parecía venir del alma, servía personalmente a una fila de niños. Su arrogancia había dado paso a una resignación silenciosa que con el tiempo quizás podría transformarse en algo genuino. La victoria de Miguel no había sido solo para su familia. Su acto de valentía desesperada creó una ola de cambio, forzando a un hombre a confrontar su propia falta de humanidad y transformando un lugar de exclusión en un inesperado oasis de esperanza y acogida. La historia de Miguel nos enseña que la dignidad no es un lujo concedido por los ricos, sino un derecho innato de toda alma humana. Nos recuerda que la fe de un niño y el coraje nacido del amor pueden, de hecho, mover montañas y transformar corazones de piedra. Y sobre todo, nos muestra que la verdadera justicia, a veces, no viene en forma de venganza, sino en la oportunidad de reparar un error, probando que incluso en la oscuridad más profunda, un único acto de compasión puede encender una luz capaz de guiar a todos de vuelta a casa. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite creer de nuevo en el poder de la bondad y comenta desde dónde nos estás viendo.